Tarde te amé, susurra el eco del pasado, un lamento, una confesión. Hermosura tan antigua y tan nueva, ¿qué secretos guarda el corazón? ¿Qué verdades se esconden tras la búsqueda incesante de la felicidad? San Agustín en sus confesiones nos invita a un viaje hacia lo más profundo de nuestro ser, a encontrar la paz en el corazón, buscando incesantemente a Dios. Tarde te amé. El amor verdadero, si se busca, siempre llega. Fray Manuel Santana os invita a emprender un viaje a través de las confesiones de San Agustín, siguiendo los caminos de fe, búsqueda y encuentro con Dios. Tarde te amé, basado en el libro de las confesiones de nuestro padre San Agustín, un estudio que hizo nuestro hermano el padre Teodoro Bastán. Pero hoy, en vez de comenzar ya a analizar, a reflexionar, a profundizar sobre este libro de las confesiones, como digo, me vais a permitir que os felicite por Pascua. Estamos en la Pascua, en la octava de Pascua de Resurrección de nuestro Señor, y también me vais a permitir, como decía, que le hagamos desde aquí un pequeño homenaje al Santo Padre Francisco, que como todos ustedes saben, ha fallecido. Vamos a ver, vamos a echarle un vistazo rápido en este primer bloque del programa a la vida del Papa Francisco que nos ha dejado. Ustedes saben, decía el Papa, que el deber del cónclave es dar un obispo a Roma, futuro Papa. Parece que mis hermanos cardenales, continúa diciendo, han ido a buscarlo casi al fin del mundo. Recordamos que el Papa Francisco es el primer Papa sudamericano. Con estas palabras, el Papa Francisco se dirigió a la multitud en Roma tras su elección el 13 de marzo del año 2013. Y es que Jorge Mario Bergoglio, como así se llamaba realmente el Papa, el futuro sumo pontífice, había nacido el 17 de diciembre del año 1936. En una típica familia de clase media-baja, en el barrio de Flores de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Era el primer hijo del matrimonio de los italianos Mario José Francisco Bergoglio y de Regina María Sibori. De niño aprendió a rezar gracias a la enseñanza de su abuela y de las monjas del jardín de infantes del Instituto Nuestra Señora de la Misericordia, lugar donde recibió su primera comunión. A los 17 años decidió seguir la vocación sacerdotal. A los 22 años ingresó en el seminario de Villa Devoto, que era dirigido en ese tiempo por los sacerdotes jesuitas. Luego de un tiempo decidió unirse a la Compañía de Jesús. Fue enviado a Chile en 1960 para realizar el noviciado. Al año siguiente volvió para continuar sus estudios en humanidades. Estudió filosofía y obtuvo la licenciatura en teología en el Colegio Máximo de San Miguel. Además, aprendió francés, italiano, alemán, inglés, latín y griego. Como docente, como profesor, además enseñó literatura y psicología en el Colegio de la Inmaculada Concepción de Santa Fe, allí también en Argentina. En 1966 dictó esas materias en el Colegio del Salvador de Buenos Aires. A los 36 años, el 31 de julio de 1973, fue elegido provincial, cargo que ejerció durante 6 años. En 1986 fue elegido para ejercer como director espiritual y confesor de la Compañía de Jesús, de los jesuitas.
En estos años conoció a Monseñor Antonio Carracino, quien queda asombrado por la espiritualidad y profundidad durante el retiro que el joven Bergoglio le predicó. El Papa Juan Pablo II lo nombró obispo titular de Auca y auxiliar de Buenos Aires el 20 de mayo de 1992. Su ordenación episcopal fue presidida por Monseñor Carracino el 27 de junio. Ese mismo año fue nombrado vicario episcopal de Flores, el barrio que lo vio crecer. En 1993 fue nombrado vicario general de la arquidiócesis de la ciudad y en 1997 el Papa lo nombró arzobispo coadjutor. El 28 de febrero de 1998, tras la muerte del cardenal Carracino, asumió la condición pastoral del arzobispado. Fue creado cardenal por el Papa Juan Pablo II en el consistorio del 21 de febrero del 2001 con el título de San Roberto Belarmino. Bergoglio tuvo una gran presencia en la Conferencia Episcopal Argentina, institución que ha presidido durante 10 periodos consecutivos, de 2015 a 2011. Durante la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano en 2003 fue designado presidente de la comisión redactora del documento final realizado en la ciudad de Aparecida, Brasil. En esta función se destacó su capacidad de transmitir el pensamiento de la Iglesia latinoamericana de manera clara y directa. Tras la renuncia de Benedicto XVI y durante el cónclave, el 13 de marzo de 2013, Jorge Bergoglio fue elegido papa. Adoptó el nombre de Francisco y desde su primera aparición emocionó a sus feligreses, a quienes les dijo: recen por mí. Esta es, a grandes pinceladas, la historia, la vida, el recorrido de nuestro querido Papa Francisco, llamado también Papa de los pobres, un Papa muy cercano que ya sabemos que estuvo hasta el último minuto queriendo comunicarse con la gente y de hecho se comunicó hasta, como digo, el día de su muerte. Queridos hermanos, reiniciamos ya el programa en sí mismo, Tarde te amé, con el estudio, reflexión, profundización en el libro de las Confesiones de nuestro Padre San Agustín. Les recuerdo que vamos estudiando el libro tercero y concretamente el capítulo 7. Ya dijimos en los programas anteriores, en el programa anterior, concretamente que San Agustín fue cogido, fue acorralado, fue secuestrado, por decirlo de alguna manera, por una secta llamada de los maniqueos, una secta que entendía el mundo de otra manera muy diferente a la que Santa Mónica le había enseñado a San Agustín desde su niñez en casa. Pero ya hemos dicho también que San Agustín estaba fuera de toda moral, hacía lo que le apetecía, tenía muchas atracciones, tentaciones carnales, en fin, vivía según su voluntad y según le decían sus apetitos, sobre todo sexuales y carnales. Pues está en manos de esta secta, de los maniqueos, y esta secta rechazaba el Antiguo Testamento. Para San Agustín en aquel tiempo no era nada nuevo, porque San Agustín, cuando empezó a leer la Biblia, él mismo lo confiesa, se le caía de las manos, porque entendía que todo eran historias y fábulas, así como las que veía en los teatros cuando se representaban obras griegas, ¿no? Pues entonces San Agustín también niega en un principio
en un principio el Antiguo Testamento, porque ellos criticaban la conducta de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de David, de los grandes patriarcas que están en la línea de sucesión de nuestro Señor Jesucristo. Ellos lo negaban porque decían que practicaban la poligamia, sacrificaban animales. Su religión, según ellos, era más pura y más espiritual, superior, por tanto, a la religión católica, No se puede, por tanto, juzgar lo que ocurrió en siglos pasados con criterios actuales. También eso, sin duda, vale para nosotros, ¿no? No es lo mismo haber vivido en el principio del siglo XX que vivir ahora a principios del siglo XXI, o vivir en el siglo XVIII, o vivir antes de Cristo. Todas las circunstancias e incluso muchas de las leyes que hoy tenemos no las tenían en tiempos pasados, aunque sí, la ley del Señor es inmutable, y podríamos afirmar casi un poco con valentía que todas las leyes que rigen los países se rigen por la ley de Dios, tienen un tinte divino, ¿no? Porque ya sabemos, la ley de Dios quiere lo mejor para nosotros, lo mejor para el hombre, para la mujer, para la familia, para la sociedad, para los trabajadores, y eso también se recoge en la ley civil. Por eso digo que siempre tiene un tinte divino estas leyes que nos rigen actualmente. Y eso San Agustín no lo veía por el momento. San Agustín solo se fijaba en lo externo, no entraba dentro de sí, como después nos recomendará ese método de interiorización, entrar dentro de nosotros mismos, de nuestro corazón, para encontrarnos con nosotros mismos y encontrarnos a la vez con Dios. San Agustín vivía para lo externo, para lo exterior, para lo material, se dedicaba o se centralizaba, mejor dicho, en las criaturas antes que en el Creador. También eso, queridos hermanos, nos puede pasar a nosotros, centrar nuestra vida en lo creado y olvidarnos un poco del Creador. Y no debe ser así. El Creador, sin duda, debe tener más importancia en nuestra vida que lo creado. Eso sí, hay que darle siempre gracias al Creador, que nos ha regalado tantas y tan maravillosas cosas para que las disfrutemos en nuestra vida, para que los seres creados, como usted y yo, las disfrutemos y las administremos en la vida que nos toca vivir. Un río llevará agua y dará vida allí por donde corre, en tanto en cuanto esté conectado a la fuente donde emana. Si el río no está conectado a la fuente, al nacimiento, por decirlo de alguna manera, eso no es un río, eso es una laguna, y con el tiempo el agua se va pudriendo. Pues lo mismo pasa con nuestra vida. Si nuestra vida no es un río que está conectado a la fuente, que es nuestro Dios, también nosotros tenemos el peligro de corrompernos y de, como hemos dicho, de pudrirnos, por decirlo de alguna manera, como diríamos, influenciados por el mundo y por las cosas mundanas, y especialmente por el pecado. Así que siempre tenemos que estar, como decimos, en comunión con Dios. El agua que somos nosotros tiene que estar siempre en contacto con el sitio, con el lugar de donde nace el agua, que en nuestro caso es
Dios, siempre en comunión, para que esa agua se oxigene, para que esa agua sea pura, para que esa agua pueda alimentar a los demás y pueda dar mucho fruto. Ya sabemos que el agua es fuente de vida, también para nosotros, pero recordar que la principal fuente, el inicio de la fuente, del nacimiento del agua que somos nosotros, es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. No nos podemos separar de la fuente. Así la vida de todo cristiano será feliz en tanto en cuanto esté conectada con la verdad, esté conectada con Dios. Y lo será también porque desde la verdad hace felices a los otros. Siempre recordar que estamos como asociados, como ligados, como unidos a nuestros hermanos. De hecho, el primer mandamiento, amar a Dios y amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. No es solamente cumplir los mandamientos de Dios, sino también ponerlos en práctica en nuestra vida, ese agua que somos nosotros, que es saludable, que es pura, que se puede beber, que da fruto, también da fruto a nuestros hermanos y recíprocamente. El agua que son nuestros hermanos nos ayudan también a nosotros a dar fruto, y eso es muy importante que siempre lo tengamos en cuenta. No caminamos juntos, no somos lagunas, no somos islas, estamos intercomunicados y todo unidos en nuestro Dios, en su palabra, sus mandamientos, sus sacramentos, los consejos que Él nos da, en fin, una familia que se llama Iglesia, que está formada por usted, por mí y por todos nosotros. Una familia que siempre está unida a Dios y que nunca quiere separarse de Él, porque si no, nosotros que somos ese agua, corremos el riesgo de pudrirnos. Eso es más o menos lo que le pasaba a San Agustín en estos tiempos. No tenía una conexión con las leyes divinas, sino que vivía totalmente fuera de la moralidad y de la moralidad cristiana, sin duda, hacía lo que le apetecía y entonces estaba muy lejos de Dios, hasta el punto de haber caído en las manos de esa secta que hemos dicho llamada de los maniqueos. Queridos hermanos, continuamos ya con este tercer bloque de nuestro programa Tarde te amé. Recordando que estamos en el libro tercero, estamos acabando el capítulo 7, recordando también que este libro tercero tiene 10 capítulos. Vamos a ver si hoy nos da tiempo a echarle una ojeada, aunque sea un poco rápida, a todo el capítulo, y ya la siguiente semana comenzamos el libro cuarto. Cuando el hombre vive según la verdad, no vive según él mismo, sino según Dios, nos dice San Agustín. Pues es Dios quien dijo: yo soy la verdad. Pero cuando vive según él mismo, según el hombre, no según Dios, vive según la mentira. Solo la verdad vence. La victoria de la verdad es el amor. Palabras de San Agustín. Ya hemos dicho que San Agustín, cuando escribe el libro de las Confesiones, es ya obispo, ya se ha convertido hace unos cuantos años. Entonces va mezclando lo que le pasó y con sus sentimientos actuales a la hora de escribir el libro. Se mezcla el pasado y el presente. El pasado y el presente. La victoria de la verdad es el amor. Es el amor. Pasamos al capítulo 8, donde San Agustín trata una serie de
pecados. En su defensa de la moralidad de los patriarcas del Antiguo Testamento, Agustín presenta una gama de pecados, causas y sus condicionamientos. Solo Dios es fuente de moralidad. Solo volviendo a Él por el camino de la humildad se alcanza la purificación y la justicia. Ya hemos dicho, queridos hermanos, que a veces Dios permitió o toleró, mejor dicho, algunas costumbres o algunos actos que después nuestro Señor Jesucristo irá a abolir, irá a perfeccionar. Por ejemplo, me estoy acordando ahora mismo del adulterio, cuando Jesús habla. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo, ¿no? Porque en tiempos de Moisés se permitía repudiar, hacer un acta de repudio de la mujer. Jesús nos va a decir: quien repudie a una mujer y se case con otra está cometiendo adulterio. Y lo mismo pasaba con las mujeres. La que repudia a su marido y se case con otro hombre está cometiendo adulterio. Y es más, hasta Jesús nos dice, es más radical todavía, ¿no?, que quien mire con deseos a una mujer o una mujer a un hombre está cometiendo ya en su corazón adulterio, está pecando, aunque la desee en secreto y según su imaginación. Vemos cómo Jesús va dando plenitud a la ley que Dios Padre dio al pueblo de Israel. La va perfeccionando, porque es que nuestro Dios quiere que seamos perfectos, como nos dice Jesús: ser perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Podríamos decir que el pueblo de Israel, comparado con los colegios, las escuelas que tenemos hoy, estaba en el jardín y nosotros estamos en tercero o cuarto grado. Es decir, gracias a Jesús hemos avanzado en esas leyes que Dios Padre había previsto como inicio de la historia de la salvación, concretamente en el pueblo de Israel. Después Dios ha ido perfeccionando poco a poco su ley, porque, como ustedes saben, si es padre o madre, a los niños pequeños, 4, 5, 6 años, primero se le inicia con cosas más fáciles para después irlos metiendo en cosas más complicadas y más difíciles. Pues así también sucedió con la historia de la salvación. Primero cosas más fáciles de digerir, y después se fueron ampliando y dándole plenitud, como digo, especialmente con nuestro Señor Jesucristo, aunque también los profetas tuvieron mucho que ver en el avance pedagógico de la ley de Dios, habla de pecados contra natura. ¿Qué quiere decir eso? Son pecados que van contra la naturaleza, como la sodomía. Estos pecados, que él llama torpes, deben ser aborrecidos y castigados, aunque todo el mundo incurriera en esta clase de vicios. No por ello quedarían libres de culpa ante la ley divina. Pecados contra las costumbres humanas. Como hay diversidad de costumbres según países y ciudades, deben evitarse aquellos delitos que atenten contra las normas vigentes en el lugar donde vivimos cada uno. Pero sobre todo hay que obedecer a Dios
cuando ordena o manda algo en contra o al margen de tales costumbres. Se debe a Dios una obediencia firme y sin vacilaciones, por encima de cualquier otra autoridad. Estaba recordando las palabras de Jesús que nos dice: hay que obedecer antes a Dios que a los hombres. ¿Quién es más inteligente? ¿Quién es más sabio? ¿Quién quiere, quién desea en realidad lo mejor para cada uno de nosotros? ¿Los hombres o Dios? Hemos recordado hace poco, en la Semana Santa, cómo Dios murió por nosotros, por nuestros pecados. Nos regaló a su madre, a la Virgen María, como madre y protectora e intercesora de cada uno de nosotros. Murió perdonando. Todo en la vida de Jesús es una gran catequesis que nos puede ayudar a cada uno de nosotros, como siempre decimos, cuya finalidad tiene este programa, es la conversión, ¿no? Ser mejores, ser más auténticos hijos de Dios, que no seamos simplemente bautizados, porque papá y mamá nos llevaron un día a la iglesia, nos echaron agua y punto y aparte, y ahí acabó nuestro compromiso. Así no debemos funcionar nosotros, hijos de Dios. Debemos tomarnos en serio, muy en serio, los compromisos que tenemos por ser hijos de Dios. Los compromisos y también los derechos, porque yo creo que tenemos más derechos, entre comillas, que obligaciones, ¿no? Derechos de recibir todos los días las gracias y las bendiciones de nuestro Dios, que nos ayuda a caminar en este valle de lágrimas que solemos decir en esa oración tan bonita. En este valle de lágrimas, Dios quiere enjugarnos nuestras lágrimas, darnos ánimo, darnos fuerza, darnos consejos, proponernos caminos, proyectos de vida, para que realmente este valle de lágrimas no sea tan triste como a veces lo hacemos nosotros, los hombres, porque Dios no hace nada malo en contra de nosotros. Somos nosotros mismos, los hombres, las personas, las mujeres, que nos atacamos unos a otros. Decía un filósofo que el hombre es un lobo para el hombre. Y en muchos sitios lo estamos viendo, lo estamos comprobando y nos estamos casi acostumbrando a ello, ¿no? En Israel, en Ucrania, en el Congo, en varios países del mundo, vemos cómo el hombre realmente es un lobo para el hombre. No respeta a mujeres, no respeta a niños, no respeta la paz, no respeta la justicia, no respeta nada. Solamente está mirando para su propio interés, para aumentar su riqueza, su poderío, su soberbia y su orgullo. Fijaos bien qué mal hace el pecado, no solamente a nosotros mismos, sino a toda la sociedad, a nivel mundial, queridos hermanos. Es una cosa grave, una cosa seria, que el pecado nos lleva a eso, ¿no? A acabar con nuestros propios hermanos. No nos importa que sean niños, que sean ancianos, no nos importa que estén en hospitales o en escuelas, no nos importa. Y así somos nosotros los hombres, ¿no? Que somos capaces de lo mejor y también somos capaces de lo peor. Bueno, queridos hermanos, debo empezar este cuarto y último bloque de nuestro programa, Tarde te amé, pidiendo disculpas, me he confundido. Es el segundo libro, el que tiene 10 capítulos, y este tercer libro en el cual estamos actualmente tiene 12, así que no nos va a dar tiempo a profundizar en los 12 capítulos y nos quedaremos en el 10º que vamos a reflexionar sobre él ahora en estos últimos minutos de nuestro programa Tarde te amé. ¿Dónde está el pecado? Una pregunta que nos deberíamos de hacer
cada uno de nosotros, porque ya sabemos que nuestra sociedad es muy subjetiva, quiero decir que cada uno tiene una opinión diferente, ¿no? Lo que pasa que a nosotros, los cristianos, nos une la verdad, la palabra de nuestro Dios, que nos debe unir. No debemos dudar de lo que es pecado y de lo que no es pecado, siempre que nos basemos en la palabra de nuestro Señor. Lo que Dios dice que es pecado, que no hay que hacerlo porque es malo hasta nosotros mismos, eso es lo que debemos considerar pecado. No lo que nosotros imaginemos, no lo que nosotros pensemos, no lo que nosotros queramos que realmente sea pecado, sino que todos los criterios los unifica los mandamientos de Dios y los mandamientos de la Iglesia. Fijaos bien que los 3 primeros mandamientos de la ley de Dios se refieren a Dios mismo y los otros 7 se refieren a nuestros hermanos, a nuestros prójimos. Fijaos bien qué importancia tiene para nuestro Dios los seres, las personas, hombres y mujeres que nos rodean, queridos hermanos. Y es que la Iglesia de nuestro Dios es como una familia. Y claro está, una familia está compuesta por diversos miembros, muchísimos miembros, queridos hermanos. Pues a esos se refieren los mandamientos de Dios, e incluso Jesús rompe esa frontera de familia de Dios, de iglesia, para decir también que hay que amar a nuestros enemigos, a los que están en contra de nosotros, a los que nos maldicen hay que bendecirlos, nos dice por boca de San Pablo. Queridos hermanos, fijaos qué radical en nuestro Señor Jesucristo y qué metas más altas, más profundas, más sabias nos propone, y todo para que la sociedad sea realmente ese reino de Dios que Jesús quiere, reino de paz, de justicia, de igualdad, de fraternidad, de solidaridad, de generosidad, de servicio, de misericordia, de perdón, y todos esos valores que a lo largo de su vida nos fue enseñando nuestro Señor Jesucristo, y que muchas personas, hermano, como usted o como yo, hombres, mujeres, niños y ancianos, han puesto en práctica en su vida y ya están en nuestros altares, porque son santos como santo es nuestro Dios, porque han puesto en práctica realmente la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, porque no han dudado nunca en caminar por la verdad en mayúsculas que nos propone nuestro Señor, queridos hermanos. Por eso debemos de dejar las dudas y le debemos ceder el micrófono, por decirlo de alguna manera, ya que estamos en los estudios de radio, cederle el micrófono a Dios, que muchas veces nosotros nos queremos poner como protagonistas y regir nuestra vida y además la vida de los demás, y decirles lo que está bien, lo que está mal, lo que está regular. Y no es así. Ese es el papel de nuestro Dios, el papel de su Hijo Jesucristo, que se encarnó para explicarnos de manera detallada y concreta y simple, todos lo podemos entender, los mandamientos y los deseos de nuestro Dios. Y siempre me gusta repetirlo, queridos hermanos, puede que sea un poco pesado, pero los mandamientos de Dios están ahí para nuestra salvación, está ahí para nuestro bien, para que en nuestra vida esté conforme a la vida de nuestro Dios y también a la vida de nuestros hermanos. Por eso es muy importante tenerlos en cuenta y no cuestionarlos o no rebajarlos o no subirlos de tono cuando a nosotros nos interesa. La palabra de Dios está ahí
y a ella nos debemos atener y acoger, siempre como un escudo protector, como un camino para nuestra salvación, queridos hermanos. La sociedad que es justa, sin saberlo, aunque no se declare católica, sirve a Dios. Todo el que hace el bien, también los que no son bautizados, fijaos bien, nos dice la Iglesia que sirven a Dios, que tienen la semilla de Dios ya puesta en su corazón y que por eso hacen el bien. Es que, ya lo hemos dicho alguna vez, recordad las palabras de San Agustín: todo el bien que sale de nosotros es gracia de Dios, y todo mal que sale de nosotros es obra nuestra. Así que tenemos que dejar influenciarnos, iluminarnos, alimentarnos por nuestro Dios, para que todo lo que hagamos sea bueno, y no solamente bueno para nosotros, sino también bueno para nuestros hermanos y en general para toda la sociedad y para todo el mundo. Es muy importante para nuestro Dios y debe ser también muy importante para cada uno de nosotros, queridos hermanos. Por eso me atrevo a repetir de nuevo: los mandamientos los dicta Dios. Y todos los mandamientos, todas las leyes civiles que nos rigen en los diferentes países que podamos vivir, deben estar inspirados en la ley de Dios. Si no está inspirada en la ley de Dios, que pone a las personas, hombres y mujeres, en el centro, esa ley no es justa. Y esta la moral de la Iglesia nos va a decir que no tendríamos obligación de cumplir esa ley cuando esa ley es totalmente injusta o atenta contra nuestra conciencia. Fijaos bien qué serio es el tema, queridos hermanos. Queremos seguir a Cristo con fidelidad. Procuramos utilizar los medios que Dios ha puesto en nuestras manos. Deseamos perseverar en el bien obrar. Intentamos mantenernos firmes en nuestra fe, solícitos en el amor, pero tropezamos y caemos. Sí, así de simple y así de directo y de concreto es nuestra realidad. Queremos hacer el bien, como diría San Pablo, pero hacemos el mal que no deseamos. Caemos en la tentación de una u otra manera. Pero Dios sabe, sin duda, de nuestra fragilidad. Por eso puso en la Iglesia el sacramento de la reconciliación, para que cada vez que caigamos, cada vez que nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu se manche con el pecado, tengamos la posibilidad de reencontrarnos, de reconciliarnos con nuestro Dios. Dios nos da esa oportunidad porque conoce la masa de la cual estamos hechos y formados cada uno de nosotros. El sacramento de la reconciliación, tan importante, tan nutritivo para nosotros mismos, porque nos da Jesús, Dios, nos da otra oportunidad, nos tiende la mano para levantarnos del fango en el cual hemos caído a causa del pecado, nos anima a seguir a pesar de nuestros tropiezos, de nuestros resbalones, de nuestros desvaríos. Dios en el sacramento nos anima a continuar nuestro camino de peregrinos rumbo al cielo. Dios siempre quiere ayudarnos, lo repetiré una y mil veces, porque quiero que esto se quede bien claro. Lo mismo confiesa San Agustín, ¿no? Que a pesar de todas sus travesuras, a pesar de todas sus tentaciones carnales, a pesar de gustarle los
los espectáculos que no eran muy morales. A pesar de todo eso, San Agustín reconoce que Dios lo estaba conduciendo de alguna manera, a pesar de que fue víctima o fue socio o componente o miembro de esa secta de los maniqueos que criticaba aceptaba el Antiguo Testamento. A pesar de todo eso, San Agustín reconoce que la mano de Dios estaba con él y que de alguna forma lo iba guiando y que de alguna forma lo guió hasta esa conversión, queridos hermanos, que se produjo, una conversión total y radical en la vida de San Agustín, de tal manera que se ha convertido también para nosotros en modelo a seguir, a imitar. No es que nosotros queramos ser como San Agustín, sino que por el camino que siguió San Agustín podemos encontrarnos también nosotros con Dios. Y eso es lo importante, queridos hermanos. Ese es el deseo que tenía San Agustín también al escribir este libro de las Confesiones, que todos nos encontremos con Dios. Bueno, queridos hermanos, ya sabéis que el tiempo siempre se nos echa encima y cuando hablamos de San Agustín, cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de Jesús, los minutos pasan volando. Y desgraciadamente el programa ya ha llegado a su fin. Tárdete, susurra el eco del pasado, un lamento, una confesión. Hermosura tan antigua y tan nueva, ¿qué secretos guarda el corazón? ¿Qué verdades se esconden tras la búsqueda incesante de la felicidad? San Agustín en sus Confesiones nos invita a un viaje hacia lo más profundo de nuestro ser, a encontrar la paz en el corazón, buscando incesantemente a Dios. Tárdete, el amor verdadero, si se busca, siempre llega. Fray Manuel Santana os invita a emprender un viaje a través de las Confesiones de San Agustín, siguiendo los caminos de fe, búsqueda y encuentro con Dios.